Bueno, pues vamos a orar antes de empezar. Si gustas rápido a cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias. Venimos, Señor, a tú hables a cada uno, Señor, lo que necesitamos. Y gracias por estar en este lugar, Señor. Gracias, Jesús. Comenzar. Estamos viendo, yo creo que este sería como el último. Estamos viendo la serie. ¿Sí se acuerdan? Hemos visto ya varios. ¿Alguien que me quiera decir el llamado? Canal, si no repetimos todo desde hace. ¿Alguien? ¿No? ¿Un valiente o valienta? ¿No? ¿No saben qué es el llamado? ¿Alguien? No, no es cierto. ¿No? 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 ¿Emma? Exactamente. Bueno, Emma se la perdonamos. El llamado es a aquel que se da para tu vida. Y cuando estás en su presencia, orando y en oración. Gracias, Marco. Llamado. Pero así como así, ¿cuál es tu llamado? O yo sé que es una palabra que no se vicia. En todos los congresos la escuchamos. Ok. Así es. Ok. ¿O querías decir o ya la pensaste? Adelante. Bueno, se me viene a la mente. Sí. Dice que desde antes de la Dios ya nos había tenido en cuenta, ya Dios tiene un propósito. Ok. Nuestro llamado es ya dijo para nosotros escucharlo. Gracias. Sí, pues prácticamente el llamado es aquí, ¿no? Y a lo mejor no tiene como que ya al final, pues a lo mejor qué vas a estudiar o qué vas a trabajar, ¿no? ¿Sí o no? Pasas la primaria, te van gustando ciertas cosas y dices, pues quiero estar. Vas descubriendo el llamado y el llamado también tiene que ahorita. O sea, no solamente acuérdense del futuro, sino qué estoy haciendo yo ahorita, porque Dios te quiere hacer crecer. Ese es tu llamado. Y si no entendemos 2021, 17, poder saber qué vamos a llegar. Entonces estábamos viendo que mata a Goliat y tiene una victoria como establecido, ungido rey, ¿sí o no? O sea, hasta que ya es rey, ¿no? Entonces el primer punto que les quiero compartir, solo una cosa es necesaria o solo una cosa, porque David ya había tenido su David, el superhéroe. Pero ¿qué pasa después? Por Saúl, por envidia, ¿no? Y empieza una persecución en contra de David. Le dijeron, tú vas a ser rey, así que después de que te dicen que vas a ser rey, al otro día o a las matar, ¿no?
tú dices, bueno, entonces, ¿dónde? Contrario, ¿no? Y va a haber como están en en 1 Samuel 22, obstáculos que yo puedo ver. Dice, y también se juntaron con él todos los oprimidos. Y de repente en esa que está huyendo, se mete con él todos los oprimidos, todos los de espíritu. Y David fue hecho jefe de 400 hombres. Una amargada, dicen todo el tiempo, no digan quién, ¿no? O dicen, y oprimido, dice que se juntaron todos ellos. O sea, estaba buscando quién es una persona, o las características de alguien en amargura es alguien que está enojado, siempre está ofendiendo a la gente, alguien que siempre está haciendo menos. ¿Te has encontrado con alguien así? O sea, que siempre está quejándose de la situación. O sea, imagínate estar en un lugar encerrado con 400 hombres, dice aquí, oprimidos, endeudados y amargados, ¿no? Y yo puedo ver como que a veces pueden llegar voces, ¿no? Y puede haber a tu alrededor cosas que te pueden desanimar, ¿no? Y incluso personas, ¿no? Y ya puede ser que sean las noticias o que a tu alrededor no pintan bien las cosas, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando, no? Al vecino ya lo asaltaron, ¿no? A mi compañero de aquí pues ya lo despidieron, ¿no? Y que ahora ya pasó esto, ¿no? Y como que empiezan a pasar ciertas cosas y viene un desánimo y no podemos evitar, ¿no? Que tú vas en el camión y escuchas conversaciones, o vas con el vecino y te dice tus problemas, ¿no? O vas con alguien y te dice, es que la situación así, digo, no vamos a decir, ay, no, pues cállate, no me digas nada, ¿no? O sea, no lo podemos evitar. Hay voces, hay noticias, y tú prendes las noticias como que son alentadoras. Pues no, ¿verdad? O sea, casi prendes las noticias y ¿qué ves? Las estadísticas del COVID y que ya pues hay mucha violencia, ¿sí o no? Entonces dices, mejor apago la tele, ¿no? Y hay muchas cosas que pueden desanimar y muchas voces que pueden llegar, e incluso te pueden echar a ti la culpa, ¿no? De lo que está pasando, ¿sí o no? Es que tú tienes la culpa, ¿no? Casi de porque viene el COVID, ¿no? Y dices tú, ¿qué te pasa, no? O sea, hay muchas cosas que pasan y tú no tienes el control y te echan la culpa, y así como David pasó. O sea, David le pasó, o sea, él fue a una batalla, descuidaron a las mujeres, a los niños, llegaron por todos ellos, los secuestraron. Y dice, y David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo y todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por sus hijas. O sea, imagínate a David juntándose con amargados, endeudados, oprimidos. Aparte, le dice, vámonos para una guerra, secuestran a todos y dicen, ahora David, tú tienes la culpa porque secuestraron a nuestras hijas y te vamos a apedrear, ¿no? Y tú eres el culpable. ¿Tú qué harías en esa situación? Corres, ¿no? Huyes, ¿no? O sea, ¿qué pensarías tú de eso que te dijeron algún día, tú vas a ser rey? Pues dices, aquí se acabó todo, ¿sí o no? O sea, cuando tu mismo pueblo, imagínate a David, el mismo pueblo que él iba a ser rey lo estaba casi ya apedreando, ¿no? ¿Te puedes imaginar eso? Te puedes sentir a lo mejor la frustración que pudo sentir David de decir, pues yo no voy a ser rey de este pueblo que me quiere matar, ¿no? O sea, ponte en sus zapatos de David. O sea, su llamado en ese momento iba a estar como que, pues ya para qué le sigo haciendo el cuento, ¿no? Y a lo mejor se equivocaron, ¿no? Se equivocó Samuel, ¿no? No voy a ser rey nunca, ¿no? O sea, si el mismo pueblo me quiere matar, ¿no? Pero David dice una cosa. 1 Samuel 23, si le pueden buscar en sus Biblias, 1 Samuel o en sus aplicaciones. Y hay algo que se repite constantemente. ¿Ya están todos ahí? Dice versículo 2, David consultó al Señor. Y luego dice en el versículo 4, y David volvió a consultar al Señor. Y luego dice en el versículo 11, oh Señor Dios de Israel, revélalo por favor a tu siervo.
Versículo 12 dice, luego preguntó David. Y se repite mucho esto de David preguntando y yendo a Dios. ¿Y qué hago aquí? ¿Y cómo lo hago aquí? Y ese es el contexto de esto que estoy hablando, de que estaban amargados y que lo querían apedrear. Y de hecho, en 1 Samuel 36 dice que cuando lo querían apedrear, dice, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y David se fortaleció en el Señor tu Dios. ¿Qué hacemos cuando nuestro llamado vemos que se va para abajo, no? O todo lo que pensábamos que íbamos a llegar a hacer, o en nuestro trabajo, en nuestra escuela vas reprobando, ¿no? Y dices, yo no voy a poder a lo mejor hacer esto, ¿no? Busca al Señor, haz una cosa, consulta a Dios todo el tiempo. Ves que te están diciendo, oye, es que tú tienes la culpa, oye, mira lo que está pasando, está muy mal, mira toda la situación, y ves a gente amargada, escuchas a gente amargada, oprimida, endeudada. Haz lo que hizo David, consulta a Dios, consulta al Señor, escucha su voz, escucha su voz. O sea, no vamos a poder detener las noticias, ¿sí o no? No le vamos a decir al noticiero, pues habla solamente cosas buenas, ¿no? O le vas a decir al vecino, no me digas cosas malas, ¿no? O a tus compañeros de trabajo, o a tus familiares, no me digas. O sea, hay muchas voces que a lo mejor quieren apagar y te quieren sentir menos, te quieren alejar y decir, no va a ser posible lo que tú quieres, el llamado que tú tienes. Y necesitamos hacer como David, Señor, quiero escuchar tu voz. Y solo una cosa hizo David, que fue fortalecerse en el Señor, porque necesitamos escuchar su voz. Y ahora aquí quiero hacer un paréntesis en esto de escuchar su voz. Me voy a desviar un poco de la historia. ¿Se acuerdan de Samuel y Elí? Cuando Samuel apenas era un muchacho, dice, y que Dios le habló y él iba con Elí, ¿no? Y le dijo, aquí se acuerdan, ¿no? ¿Cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Primero aprende a escuchar la voz de Elí. No sé si me doy a entender. A veces como que, o sea, ¿cuántos cuando empezaron a leer la Biblia le entendieron perfectamente? Pues no, ¿verdad? O sea, tú cuando empezaste a leer la Biblia dices, ¿por dónde empiezo, no? Es Apocalipsis. Pues no, ¿verdad? Te va a dar miedo, ¿no? Vas a decir, ¿qué es esto, no? Empiezas por Génesis. O sea, aunque Génesis parece como muy bonito, o sea, es confuso. O sea, a veces tú lees Génesis y dices, no le hallo pies y cabeza a esto. Y necesitas a un Elí, a alguien, por eso está la iglesia, que te diga, vamos a escuchar la voz de Dios juntos, ¿no? Y vamos a empezar por aquí. Y por eso hacemos como los devocionales, no sé si algunos están inscritos, ¿no? En los devocionales que son como muy cortitos, son pasajes muy cortos y ¿qué es lo que Dios te habla? Y si tú quieres empezar a escuchar la voz de Dios y nomás no la has escuchado, dices, no sé qué Dios me está diciendo, no escucho la voz de Dios, pide a un Elí que te ayude a escuchar la voz de Dios. Pide a alguien. Aquí estamos nosotros, está Sandy, aquí estoy yo, ahí está Emanuel, Mari, Fati, hay muchos que te pueden ayudar. Y le ayúdame a escuchar la voz de Dios. Están también los líderes de la iglesia. Y cuando va a llegar un momento en que Elí ya no va a ser necesario, porque ya vas a escuchar la voz de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no vas a depender totalmente, ¿no? Así de lo que vamos a decirte, ¿no? Pero sí podemos decirte, puedes empezar por acá, si es esto lo que Dios está hablando, si es esto o no es esto, o mira, te explico, la Biblia lo dice así por el contexto. Porque a veces, le comentaba con Sandy, podemos agarrar la Biblia y agarrar monte, y a veces hay gente que agarra versículos para justificar cosas como que dices, no, eso pues está medio raro, ¿no? Entonces, para no agarrar montes, necesitamos a un Elí que nos diga, ¿cómo ves? Ayúdame a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando escuches muchas voces que quieren apagar el llamado que Dios te ha dado, ya sean personas que dice aquí amargadas, endeudadas, oprimidas, corre y escucha la voz de Dios, consulta a Dios, ¿qué tengo que hacer? Dios, estoy escuchando muchas voces negativas, pero quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar lo que tú me dices. Y el segundo punto es, esta es una frase que todos se la saben, pero yo la quise poner como al revés. Por lo general que decimos el fin que
justifica los medios. Pero aquí está el punto de ser que el fin no justifica los medios. ¿Y a qué me refiero a esto? 1 Samuel 24:10. A ver si lo pueden buscar. Ya estaba Saúl persiguiendo a David, ya estaba a punto de alcanzarlo, pero David le dio la vuelta y tenía en sus manos el poder quitarle la vida a Saúl, ¿no? Y dice, aquí tus ojos han visto este día. Y dice, me dijeron que te matara. Está hablando David a Saúl. Dice, pero no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido del Señor. Y más adelante decía 1 Samuel 26:8, dice, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, así que yo le clavaré la lanza. O sea, como que muchas veces estaba Saúl durmiendo, estaba en sus laureles y tenía la oportunidad David de decir, ahora sí se va a cumplir mi llamado. Pero David decía, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor? ¿Y a qué voy con esto? Puede ser que de repente tú tienes un llamado, ¿no? Ya sabes cuál es el propósito, o a lo mejor en tu trabajo ya sabes qué es lo que tú quieres, en tu escuela, y de repente se presenta la gran oportunidad de tu vida, la puerta abierta, el proyecto que siempre anhelaste, el llamado que Dios te ha dado, pero sabes que si tú tienes que dar un paso para dañar a alguien para alcanzar eso. No sé si me entiendo otra vez. Está la puerta abierta, te están diciendo, mira, aquí está el puesto que siempre quisiste, aquí está el proyecto, aquí está esta carrera, pero tienes que hacer esto que va a dañar a alguien más, ¿no? O tienes que hacer esto que no es tan correcto, pero está la puerta abierta. Y eso implica pasar por encima de alguien, dañar a alguien o lastimar el corazón de esa persona, pero yo te digo, no es el momento. No es el momento. O sea, si lo que requiere es renunciar a tus convicciones, a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios ha hecho en tu vida, no es el momento. Y pareciera, ¿no? Que sí, ya es el momento, ya nos están dando las cosas, pero sabes que tienes que hacer algo que va a dañar. No es el momento, no es el momento. Incluso dice Saúl a David, tú eres más justo porque me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. O sea, aún cuando iba siendo perseguido David, Saúl reconoció cómo David lo estaba tratando mucho mejor. Entonces, pareciera que todo se confirma, pareciera que sí, pero tengo que dañar a alguien. No es el momento, no es así como Dios lo quiere ser. Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo supo David que entonces ya tenía que ser rey? En 2 de Samuel 5:11 al 12, si quieren ir ahí. Para este punto ya Saúl ya se había muerto. Los obstáculos se hicieron a un lado. Pero en 2 de Samuel 5:11 dice, entonces Hiram, el rey de Tiro, trajo madera de cedro, carpinteros, canteros para los muros y edificaron una casa para David. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado sobre el rey de Israel y lo había enaltecido. En ese momento dice que David supo que era el momento de ser rey. ¿Cuándo qué? Todas las cosas empezaron a dar. O sea, él ni siquiera buscaba una casa y se la construyeron. Y todo se empezó a dar. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre que David fue ungido rey o le dijeron tú vas a ser rey hasta que pasó a ser rey de Israel? ¿Alguien sabe cuánto tiempo pasó? ¿No? En 1 Samuel cuando es ungido dice que era como un muchacho, ¿no? No dice la edad, pero como no iba a la guerra, entonces pues debe ser de menos de 20 años, porque los menos de 20 años no iban a la guerra. Entonces pon tú que tuvo menos de 20 años. En 2 de Samuel 5, en 2 de Samuel 5, versículo 5, dice que David tenía 30 años. Entonces, al menos pasaron 10 años desde que le dijeron, tú vas a ser rey, hasta cuando ya se estableció el reino de Dios. Cuando se estableció el reino sobre Israel, ¿no? Entonces, o sea, a veces como que en el momento en que tú tienes un llamado de Dios y dices, sí, yo quiero esto, Dios me está dando, hasta que pasa,
No es algo que tú fuerzas, ¿no? Y dices, ya Dios me dijo que soy rey, entonces ahora lo voy a hacer y no me importa a quién tengo que pasar encima porque Dios ya me dijo que soy rey. No, simplemente esperó, las puertas se abrieron y se estableció como rey. Y aún así, cuando él fue rey, dice que siguió consultando al Señor, Y el último punto que quiero hablar es, al final Jesús es el centro. ¿Qué significa esto? David llega, ya es rey, dicen ya tú eres rey sobre todo Israel. ¿Qué es lo primero que hizo el rey David? ¿Alguien sabe? Creo que eso ya... No, nadie sabe qué hizo. Lo primero que hizo el rey David, segunda de Samuel 6:2. Si tienen ahí, segunda de Samuel 6:2. Porque a veces cuando alcanzamos algo, logramos un proyecto, tienes éxito en algo, lo primero que haces es, pues yo lo he logrado, ¿no? O todas tus fuerzas, todo lo que tú sabes hacer, todo tu tiempo lo enfocas en eso que ya lograste. Pero lo que hizo David, dice, entonces David se levantó y con todo el pueblo que estaba con él, dice, partió de Bala de Judá para subir desde ahí el arca de Dios sobre la cual es invocado el nombre. O sea, lo primero que hizo David fue, traigan el arca. Eso fue lo primero. Terminaste tu carrera, lograste ese proyecto, Dios, la gloria es para ti, ¿no? Gracias porque lo pude lograr. O sea, ¿cuántas veces he visto personas que logran algo, les dicen un llamado, Dios te va a dar esto, vas a lograr esto, lo logran hacer y al tiempo después se olvidan totalmente de Dios, ¿no? Y lo que llega a ocupar el centro de sus vidas es eso que Dios les había dado. Pero lo que David dijo es, soy rey, pero yo no soy el centro de Israel, yo no soy lo más importante del pueblo de Israel. Lo más importante es ¿quién? Dios. Y dice que construyó, y sobre la cual dice que trajeron el arca y construyó David un tabernáculo, una tienda donde estaba toda la atención era para Dios. Incluso él quería construirle un templo, ¿no? Pero el centro, al final de todo, cuando nosotros decimos, Señor, tú ya lo hiciste, ya lo logré, ya terminé esto, un proyecto, cuando terminas algo, pon en el centro a Dios. Y reconoce a Dios y dile, Señor, esto lo logré porque tú me ayudaste, esto lo logré porque tú dijiste, esto lo logré porque tú lo hiciste. Y al final el centro es Dios. Y entonces dice 2 de Samuel 8:14, dice que él instaló militares en Edom, por todo Edom, instaló puestos militares y dice, y el Señor daba la victoria por donde quiera que iba. No era la única victoria que él tenía que lograr, ¿no? Llegar a ser rey, había muchas más cosas. Pero por cuanto puso a Dios en el centro, iba victoria tras victoria. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Entonces el primer punto es solo una cosa. Recuerda, solo una cosa. Cuando todas las voces están, esto está mal, esto va de mal en peor, quién sabe qué va a pasar, busca a Dios, busca su voz. Segundo punto es, el fin no justifica los medios. No porque ya tienes un llamado y no porque la puerta que tú estabas esperando se va a abrir y el momento ya se está dando, pero sabes que tienes que pasar por encima de alguien o tienes que hacer algo que va en contra de tus convicciones, algo que va en contra de Dios. No es el momento. Espera en paz, espera más, espera más. Y tercer punto, al final Jesús es el centro. Logres lo que logres, el llamado que tengas, lo que llegues a lograr en esta vida, ya seas misionero, pastor o empresario o el mejor doctor, el mejor arquitecto, el mejor lo que sea, al final el centro, ¿quién es? Jesús, ¿no? Y Él te va a dar la victoria en todas las demás batallas. Nos vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Y Señor, yo sé que tú tienes un llamado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Y hemos estado hablando, Señor, desde
sábados pasados, Señor. Y tú tienes un llamado, Señor, para cada uno de los que están aquí, Señor. Y desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, Señor, tú nos viste especiales, nos hiciste con un diseño, Señor, nos hiciste con un propósito, Señor. Y estamos aquí, Señor, respondiendo al llamado que tú nos estás haciendo, Señor. Porque es tu voz la que nos conquistó, Señor. Es tu voz la que nos llama en esta tarde, Señor. Y Señor, yo te pido, Señor, que seamos como David, Señor. Que podamos buscar tu voz, Señor. Y escuchar tu voz más que las voces que están a nuestro alrededor. Más que la voz de aquel que está amargado, más que la voz de aquel que está oprimido, más que la voz que el que está endeudado. Y más que las voces que nos quieran acusar, nos quieran culpar, nos quieran criticar, nos quieran condenar, Señor. Queremos escuchar tu voz, Jesús. Y ayúdanos a ser como David, que podamos correr hacia ti siempre a consultarte. ¿Y qué hago en esto, Jesús? ¿Y ahora qué hago en esto? Y si es aquí o es para acá, ¿para dónde tengo que ir, Jesús? Para aún las cosas que parecieran sencillas, Señor, podamos correr hacia ti para consultar, Señor, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Y que tu voz sea mucho más fuerte, Señor, que esas voces que quieren apagar el llamado, Señor. Que tu voz sea mucho más fuerte, Señor, que esas voces de amargura, de opresión. Que tu voz sea mucho más fuerte, Señor. Que nuestros pensamientos recuerden más lo que tú nos estás hablando, que lo que allá afuera puedas estar hablando, Señor. Porque allá afuera, Señor, hay mucha desesperanza. Porque allá afuera, Señor, hay muchas malas noticias, Señor. Porque allá afuera, Señor, hay mucha opresión. Pero tú quieres redimir todas las cosas, Señor. Y tú quieres transformar y traer algo nuevo. Y, Señor, ayúdanos a esperar en ti, así como David, Señor, que esperó su momento, Señor. Y que no forzó nada, Señor. Y que nuestro corazón no se desvíe tanto por el llamado con tal de obtenerlo que negamos nuestras convicciones o queremos dañar a alguien, Señor, o queremos lastimar a alguien, Señor. Eso no es tu corazón, Señor. Queremos esperar, Señor. Y aunque se abra la puerta, Señor, si no es el momento, Señor, esperamos, Señor. Y cuando se dé el momento, Jesús, y cuando hayamos alcanzado lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, digamos: Jesús, tú eres el centro, Señor. Jesús, si lo he logrado es porque tú lo has hecho posible, Señor. Si he podido lograr algún proyecto, si he podido hacer algo, si he podido tener éxito en algo, es porque tú me has ayudado. Y edificar, Señor, un altar hacia ti, Señor, diciéndote: gracias, Jesús. Gracias, Señor, tú eres el centro, tú eres el centro. Y que ninguno de los corazones de aquí se desvíen, Señor, tras el llamado y que el propósito se haya desviado, Señor, sino que al final todo va a apuntar hacia ti, Señor. Al final todo va a apuntar hacia ti, Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Tu gracia
Tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. Tu gracia me basta. Tu nombre me llena. Tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida.